Distinguido ponente y apreciado público, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Kelly Amaru y esta noche seré la moderadora de este webinar Postura en Microscopía, organizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, en colaboración con la AUCES, Asociación Científica de Estudiantes de Mayores de San Simón. Me complace presentar al licenciado José María Bernal Ávila. Para una mejor información, es licenciado en fisioterapia y kinesiología, bailarín de jazz y danza clásica, auxiliar durante 2 años en las materias de fisioterapia general y dermatofusión. Tiene una certificación en abordaje de hombro, columna, rodilla, entrenamiento funcional y musculación por la Theraman Academy mediante Fisiodeporte en Uruguay. Cursa actualmente una certificación en terapia manual ortopédica y es fundador de Neofisio Bolivia. Deseo la palabra, licenciado. Muchísimas gracias. ¿Pueden escucharme? ¿Sí? Ok. Muchas gracias por la presentación. Sí, es un honor para mí estar presente en este tipo de actividades por la importancia que tienen dentro de nuestra sociedad y bueno, en esa búsqueda por información constante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ya podemos empezar. Sí, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la postura en el microscopio. Sí, pero no solamente ir de lleno a lo que es trabajar o ver la postura específicamente en lo que es un microscopio, sino que vamos a hablar de la postura en general y la importancia y cómo afecta esta en la productividad. Dentro de los contenidos que vamos a ver el día de hoy, tenemos, como ya les había mencionado, la productividad y cómo esta mejora a través de la ergonomía como tal, y cómo crear ambientes laborales o académicos ideales, el concepto joint by joint o articulación por articulación, el cual nos habla de una interdependencia regional que nos va a ayudar a abrir un poco o cambiar ese pensamiento acerca de lo que es la postura y para posteriormente entrar en lo que es el abordaje propiamente dicho, tanto de la fisioterapia, desde el apartado de promoción y prevención, como la kinesiología, en la cual vamos a tener un programa preventivo para aquellas personas que tienen trabajos sedentarios o que no realizan demasiada actividad física. Y para finalizar vamos a tener el tema de las preguntas para ver si realmente entendieron. Ok, entonces, comenzamos con el apartado de productividad, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de productividad? Esta siempre va a ir enfocada a los objetivos que vamos a alcanzar dentro de las actividades que vamos haciendo, ¿sí? Así sean laborales, académicas, entre otros. Esto es súper importante para el desarrollo de empresas y desarrollo personal, debido a que nos ayuda a avanzar e ir mejorando. Y él mismo no tiene que verse afectado, pero día a día es afectado por diferentes factores, tanto externos como internos, siendo la ergonomía una herramienta útil para poder aumentar la productividad de las personas para aumentar la productividad de las personas, ¿ok? Entonces, comenzamos con esta relación que tiene tanto la ergonomía y la productividad, ya que existe bastante evidencia del impacto de esta en la productividad del ser humano, ¿sí? Entonces, al no tener que preocuparnos de que estamos en posiciones incómodas, de que tengo que estar cambiando de asiento, tengo que estar cambiando de posición a cada rato, puedo concentrarme mucho más tanto en lo que es una clase virtual o para trabajar de forma remota, ya que el home office se ha vuelto bastante concurrido en este último tiempo. Entonces existen bastantes investigaciones que respaldan el trabajo de la ergonomía. ¿Y por qué? Debido a que los objetivos de la ergonomía van enfocados a incrementar la fiabilidad del sistema de trabajo, es decir, que hace que las personas sean mucho más productivas. Por ende, nos va a dar una mejor calidad de vida a través de brindar seguridad, bienestar y eficacia a sus trabajadores. Ya que cuando no existe
un ambiente saludable o un ambiente correctamente ambientado, vamos a tener las principales molestias típicas o consultas a las que los fisioterapeutas nos vemos enfrentados, que son contracturas musculares por malas posiciones, el estrés laboral, entre otros, desgarros musculares, ya que si estamos en posiciones incorrectas dentro de lo que es una silla y hacemos movimientos bruscos, podríamos llegar a lesionarnos. El lumbago, que va relacionado fundamentalmente a cargar cosas de forma incorrecta, o también puede ser por movimientos o traumatismos. Y la ciática, que está enfocada básicamente a la compresión del nervio ciático. Una hernia, que es la compresión de los discos que están entre las vértebras, que puede darse tanto del lado anterior o el lado de adelante y el lado posterior. Y un dolor irradiado, que es esa sensación de electricidad que recorre a través de la pierna o a través del brazo, que puede ser ocasionado tanto por una ciática o por una hernia. Ahora, hablando de lo que es la ergonomía, es fundamental el trabajo del fisioterapeuta laboral en crear ambientes de trabajo saludables. Y no solamente del fisioterapeuta, sino de cada uno, el poder crear un lugar apto para poder hacer las cosas con gusto y sin tener que preocuparnos por las posturas que vamos adoptando. Entonces, el otro día, mientras pasaba por Facebook, vi este meme, ¿sí? Y mucha gente decía que se sentía identificada, lo cual es alarmante, pero es una realidad, ya que a veces no nos ponemos a pensar de que podemos estar 3 horas a través de un monitor o estamos atendiendo una clase o estamos atendiendo consultas, trabajando, etcétera, lo cual nos obliga a generar compensaciones que a largo plazo nos causan muchas molestias. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de trabajar o estudiar? Bien, como normativa general, desde la fisioterapia, hay estándares de ergonomía, los cuales nos dicen que tenemos que estar sentados con la columna perpendicular al suelo, ¿sí? Los pies tienen que estar en el suelo, apoyados. En caso de ser una persona pequeña, podemos utilizar un reposapiés. Por otro lado, el monitor tiene que estar a la altura de nuestra vista para que no realicemos el movimiento de flexión cervical. Y en realidad tenemos que entrenar a los ojos para que estos se muevan más que lo que se tendría que mover el cuello. Por otro lado, referente al tema de los antebrazos, estos tienen que estar pegados al cuerpo y tienen que formar un ángulo de 90 grados o 100 grados. Y en caso de que nuestra silla contara con un reposabrazos, nos ayuda mucho más, ya que nos va a permitir relajar los hombros mientras estamos trabajando. Ahora, otros aspectos importantes al momento de buscar un ambiente ideal en lo que es el trabajo o el estudio es que esta silla tenga un apoyo lumbar firme, ¿sí? Ya que hay algunas sillas que mientras más te apoyas, más atrás van y no es lo ideal. Como ya les había hablado, los apoyabrazos, que sea cómodo para sentarse. Y la parte más importante es que la altura de estos asientos sea regulable, ya que no todos estamos en la media de tamaño. Entonces va a haber gente que necesita la silla un poco más abajo y gente que necesita la silla un poco más arriba. Ahora, con respecto al tema de los antebrazos, las muñecas y demás, vamos a tener como precaución que el teclado no tiene que estar directamente en el borde de la mesa, ¿sí? Sino que este tiene que estar a unos 15 o 20 centímetros. Y en el caso del mouse tenemos que contar con un apoyo, con una almohadilla que permita descansar la muñeca para realizar el trabajo. Ahora, cuando estamos hablando de cuál es la mejor posición al utilizar el microscopio, no solamente nos estamos basando en una postura a la cual las personas que trabajan frente a un microscopio están acostumbradas a realizar a diario, ¿sí? Ya que actualmente, y desde que empezó este siglo, nos hemos visto más y más relacionados con esta postura por la imagen que viene a continuación, ¿sí? El uso de los celulares ha generado que las personas realicen cada vez más
este tipo de posturas que no son nada saludables, ¿sí? Pero que día a día van afectándonos más. Y como pueden ver en la imagen, la zona media de la espalda y la zona superior son las más comprometidas en este acto, ¿sí? Entonces, eso llega a causar molestias a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la mejor posición al momento de utilizar el microscopio? ¿Sí? Como ya se les había dado las recomendaciones anteriormente, los principios no varían demasiado. Tenemos que usar el reposapiés en caso de no llegar al suelo, mantener una flexión de cadera de 90 grados y la espalda tiene que estar perpendicular. Y si tenemos apoyabrazos en la silla, mucho mejor. Pero ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos cuando estamos frente al microscopio y ya estamos bien colocados, tenemos nuestro ambiente correctamente establecido y demás? Nos enfrentamos a esto, ¿sí? A la flexión de columna nuevamente, ¿sí? Y este tipo de ejercicio, bueno, este tipo de gesto, este tipo de movimiento a largo plazo llega a generar molestias. Y eso también se aplica al tema de los teléfonos, ¿sí? La gente que está acostumbrada a inclinarse para adelante para revisar el teléfono va a tener, si es que no tiene actualmente, distintos tipos de problemas a nivel de la zona media y alta de la espalda, ¿sí? Entonces, investigando un poco, llegué a encontrar bastantes investigaciones y evidencia de la fábrica Leica, ¿sí? Una fábrica que es una de las más grandes en la creación de lentes, cámaras, entre otros, actualmente. Y lo que ellos han creado, que me parece bastante útil, es la creación de estos adaptadores, ¿sí? Como pueden observar, los cuales son regulables. Y lo que más positivo o bueno, lo más rescatable de esto es que permiten mantener esa perpendicularidad de la columna y evitar ese gesto, ¿sí? Que genera sobrecarga, que altera la postura y genera molestias a largo plazo. Estos son regulables tanto en tamaño como en dirección para acomodarse mejor a lo que son los requerimientos de cada persona. Y otra opción que se ha ido desarrollando es la utilización de cámaras, ¿sí? Estas, si bien no tienen la exactitud del ojo humano, pueden ayudar a las personas que no puedan acceder a este tipo de sistemas o acoples o herramientas para adaptar a la columna o, bueno, a la ergonomía de la persona. Si bien nos van a permitir ver a grosso modo lo que se está observando a través del microscopio y en caso de necesitar ver algún tema de los detalles, bueno, se realiza el gesto, pero ya no estamos sobrecargando la postura como sería, bueno, usualmente sin ninguna de las herramientas. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que no cuente con ninguna de estas herramientas? Porque ustedes saben que traer cosas del exterior, cuando no se encuentra a disponibilidad dentro del país, es bastante caro. Y bueno, en los laboratorios de prácticas no siempre se cuenta con estas cosas. Lo que vamos a hacer es, si bien realizamos el gesto para el tema del trabajo, tenemos que tratar de mantener la mejor postura y mantener las curvas naturales de la columna para evitar una sobrecarga, ¿sí? Ya que el cráneo, por naturaleza, pesa de 5 a 6 kilos aproximadamente. Entonces, mientras más inclinados estamos, esas curvas que están diseñadas para soportar todo el peso corporal hacen que haya mayores descargas de peso en ciertas posiciones, ¿sí? Por ejemplo, a 30 grados llegamos a tener un peso de 20 kilos a la altura de la zona cervical e inclinando unos 60 grados podemos tener hasta 30 kilos en esa zona, lo cual no es para nada beneficioso en nuestro caso, ¿sí? Entonces, como fisioterapeutas kinesiólogos, el abordaje que le damos a esto es generar un plan de ejercicios preventivo, además de charlas informativas acerca del apartado de la ergonomía, para minimizar la posibilidad de molestias en la zona, ¿sí?
Antes de eso, vamos a hablar del concepto joint by joint, ¿sí? O articulación por articulación, el cual en el tema de lo que es la fisioterapia es una herramienta de evaluación y entrenamiento que analiza el comportamiento o cómo funciona cada articulación durante los movimientos, ya que cada articulación tiene una función específica y tiende a niveles de disfunción que son predecibles, ¿sí? Uno puede saber que esa contractura o que ese lumbago y demás han sido ocasionados por ciertos movimientos repetitivos que no han sido correctos. Entonces, analizando cada sector, es posible que podamos entender cómo entrenar cada región para evitar molestias a largo plazo. Entonces, ¿qué articulaciones tienen que ser móviles? ¿Sí? Partimos por ese principio. Entonces, yendo de abajo hacia arriba, con los puntos naranjas, tenemos al tobillo, a la cadera, a la columna dorsal, a la columna cervical alta, a la articulación del hombro, principalmente la articulación escapulohumeral, ¿sí? No es correcto mencionarla como articulación del hombro, por eso se especifica que es la escapulohumeral y la articulación de la muñeca. Todas estas tienen que ser móviles. ¿Con qué fin? Con la finalidad de hacer que nuestras rodillas, columna lumbar, columna cervical baja y el codo, fundamentalmente, sean estables y no nos generen molestias, ¿sí? Hay personas que tienden a presentar molestias a nivel de lo que es la rodilla o la parte baja de la espalda, pero nunca se han puesto a pensar que su cadera o su tobillo o su columna dorsal no son móviles y estas tienden a la rigidez, lo que ocasiona que otras articulaciones tengan que compensar el trabajo, ¿sí? Entonces, este concepto de articulación por articulación nos brinda una idea de qué es lo que puede sentir la persona y no solamente, por ejemplo, que tenga dolor en la espalda baja, significa que sea una disfunción en esa zona. Entonces, desde el apartado de la fisioterapia, nuestra misión fundamental es la promoción y la prevención de cualquier tipo de molestia o lesiones. Por lo cual, tenemos acá unos artes informativos de una campaña de ergonomía que se realizó en México con los Simpsons. No sé si a alguno de ustedes les gusta, pero bueno, personalmente me encantan y me parecen bastante creativos, ¿sí? En los cuales abordamos 4 puntos. La postura, como se había hablado anteriormente, donde vamos a enfocarnos en crear espacios saludables con las herramientas que se les ha ido brindando. Y la parte más importante es tomar descansos cada 30 minutos, ¿sí? Cada vez que estoy en una posición, poder tener recordatorios o incluso existen relojes inteligentes actualmente que te lanzan una notificación para pararte y descansar un poco cada 30 minutos. Luego la ergonomía, que ya se ha ido hablando antes, la cual no solamente va a la creación de un ambiente laboral saludable, donde puedas ser más eficaz, sino que también va al tema de cuidar posiciones para levantar objetos, para levantarse, tener precaución ante posibles accidentes como caídas y demás. Por otro lado, siempre vamos a encargarnos de promocionar un estilo de vida equilibrado, ya que dormir adecuadamente y tener una dieta balanceada va a brindarnos mayor concentración y nos va a permitir estar más atentos a cualquier tipo de accidente laboral o inconveniente. Y finalmente, y algo muy importante para el día a día, es el tema de cuidar los ojos, ¿sí? Es ideal el poder utilizar filtros de luz azul y aprovechar los descansos de posiciones para desconectarnos de las pantallas. Ahora, dentro del apartado de la kinesiología, ¿sí? Kinesiología se refiere al estudio del movimiento, fundamentalmente. Vamos a trabajar desde la kinesiología en 2 áreas fundamentales, que son el core, que se refiere al centro del cuerpo, ¿sí? Que está compuesto por lo que son los músculos de la zona abdominal, de la parte lateral, que también se forman parte de lo que es el abdomen, ya que son los oblicuos, y la parte posterior de la espalda, ¿sí? Entonces, todo eso forma una faja muscular, la cual va a permitir que nuestro centro sea estable.
Y por otro lado, vamos a trabajar la columna dorsal, ¿sí? Que es la parte media del cuerpo, que por naturaleza es rígida, debido a que se encuentra ligada a lo que son las costillas. Entonces, los ejercicios que se plantean a continuación van a servirnos para prevenir lesiones, para mejorar la postura y para llevar un estilo de vida mucho más saludable, ¿sí? Ya que la postura y evitar vivir con dolor nos va a ayudar bastante. Entonces, empezamos con un aumento de movilidad a nivel de la columna dorsal y luego vamos a hacer fortalecimiento del core. Entonces, cuando hablamos de la columna dorsal, vamos a abordar dos puntos importantes. Uno, que es la movilidad del hombro, ¿sí? O de los hombros, como ven al lado izquierdo, el cual lo hemos realizado, en este caso, con una silla, ¿sí? He tratado de buscar ambientes que se vean muy de casa, ¿sí? Para los que están trabajando desde casa o los que estudian desde casa, para que se pueda realizar y no haya ninguna excusa para hacer los mismos. Entonces, con el espaldar de la silla, colocamos las manos y empujamos los hombros, ¿sí? Con la finalidad de aumentar el rango en esta zona. Porque los hombros, o bueno, la articulación escápulo-humeral tiene que ser bastante móvil para evitar compensaciones de la zona alta de la columna. Y por otro lado, para trabajar como tal la columna dorsal, tenemos la postura de gato, ¿sí? Donde llevamos la espalda hacia arriba, contrayendo el abdomen lo más que podamos, y posteriormente el opuesto, que es la postura de la vaca, donde la columna hace una extensión, el ombligo trata de ir hacia el suelo, ¿sí? Y tratamos de movilizar la zona media de la espalda fundamentalmente. Estos ejercicios nos van a permitir tener mucha más movilidad de zonas que tienden bastante a la rigidez, evitando así cualquier tipo de contractura en el nivel medio y alto de la espalda. Pero ¿qué hay de la parte baja de la espalda? ¿Sí? Esas molestias que tenemos por estar sentados mucho tiempo y demás. Fundamentalmente se debe a que muchas personas no entrenan correctamente el centro de su cuerpo, y ahí entra el core que les había mencionado. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es un programa de entrenamiento básico que va a permitir de forma preventiva evitar lo que son los problemas a nivel de la línea media, ¿sí? Estos tres ejercicios han sido los más importantes, ¿sí? Dentro del estudio o los trabajos de investigación para fortalecer el core y los cuales nos han permitido mejorar la postura de las personas y disminuir los dolores de espalda. Estos, de izquierda a derecha, son el abdominal corto, una plancha lateral y el bird dog o perro de caza, ¿sí? Entonces, empezando con el abdominal corto, este se realiza con las rodillas dobladas en una superficie plana, no suave. Las manos van en el pecho porque hay la tendencia de que algunas personas hacen abdominales de cuello. Entonces, evitamos ese gesto innecesario del cuello llevando las manos al pecho, ¿sí? Entonces, ese es el abdominal corto. La plancha lateral que se realiza de codo, ¿sí? Y que se puede empezar en un estadio inicial con las rodillas flexionadas para posteriormente progresar y estirar las mismas. Esto nos va a permitir fortalecer toda la musculatura lateral, ¿sí? Referente a lo que son los oblicuos internos y externos. Y finalmente, el trabajo de la zona lumbar, ¿sí? Que es con el perro de caza o el bird dog, el cual empieza de una posición cuadrúpeda, ¿sí? Parecida a la de gato y vaca, y en la cual la persona tiene que estirar un brazo y una pierna y tratar de mantener el equilibrio sin rotar la columna, ¿sí? Aguanta y regresa. Este trabajo se hace en ambos lados y con estos ejercicios, junto a los de la movilidad de columna dorsal, vamos a tener un protocolo, el cual va a ser preventivo para poder mejorar lo que son las diferentes, o bueno, los diferentes tipos, las diferentes molestias típicas presentes dentro de lo que es
el trabajo de oficina y el home office, además de los estudios desde casa, ¿sí? Antes de finalizar, recordarles que la mente es como un paracaídas. No nos sirve de nada si no se abre. Así que les agradezco mucho por abrir sus mentes el día de hoy y tratar de absorber lo más que puedan de esta información que les compartí. Muchísimas gracias. Ahora tenemos el apartado de las preguntas. Sí, entonces vamos a dar unos minutos para que puedan sacar las dudas y preguntas que tengan. Uy, ahora sí, a ver. Estaba con la computadora muteada, lo siento, no los escuchaba. Bueno, hay una pregunta de Isabel Celeste. Es sobre los ejercicios que nos ayudan. ¿Cuántas veces a la semana sería lo adecuado practicarlas? Súper, muchísimas gracias. Bien, la realización de estos ejercicios, ¿sí? En el tema de abdomen o el tema del core, del centro del cuerpo, lo recomendado es entrenarlos 3 veces a la semana, ¿sí? Con 3 veces estamos dando el estímulo correcto a la musculatura para que el centro se estable. Y en el caso de la movilidad de hombros y de columna dorsal, se puede realizar mínimo 3 veces a la semana. Y si se realiza todos los días, antes de empezar las actividades del día, estamos, empezando con el pie derecho, ya que estamos activando zonas que tienen que ser móviles, y eso nos va a permitir poder actuar y trabajar de mejor manera. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo evito lesiones de entrepierna? De Carola Andrea. Ok. Entonces, lo más importante es saber por qué se causa esta lesión, ¿sí? Entonces, generalmente, cuando no tenemos movilidad adecuada en la zona, puede haber una tendencia a lesiones. Entonces, no sé cuál es el caso de Carla actualmente, ¿sí? Carola, perdón, actualmente, pero lo ideal sería saber cuál ha sido la causa que ha ocasionado esto, pero fundamentalmente y de manera general, podemos decir que necesitamos movilidad de cadera, ¿sí? Que esto igual es un tema aparte, pero aumentando el tema de la movilidad de las caderas y trabajando un poco la flexibilidad de los músculos aductores, vamos a poder tener la zona lista para evitar cualquier tipo de lesión, ¿sí? Que se pueda realizar o que se pueda presentar durante alguna actividad física, el trabajo o la práctica deportiva. Que generalmente se da por, como les digo, una falta de movilidad. Ese concepto de articulación por articulación nos dice que la cadera tiene que ser bastante móvil porque tiende a la rigidez. Entonces, cuando no realizo un trabajo continuo de activación de esas zonas,
peor si soy una persona activa o si soy un atleta, voy a generar compensaciones en diferentes zonas, ¿sí? Entonces, básicamente eso, ¿no? A rasgo general. Para un futbolista, Ah, ya, súper. En el caso del fútbol, eh, al igual que en cualquier deporte, ¿sí? Tenemos la presencia de movimientos bruscos. Entonces, las personas tienen que realizar trabajo de movilidad y de estabilidad, ¿sí? ¿Quiénes nos van a dar estabilidad a nivel de las piernas? Son los glúteos, los cuádriceps y los isquiotibiales. ¿Y cuáles de estos músculos tienen que ser flexibles o móviles dentro de sus rangos normales para poder tener un mejor rendimiento? Son los aductores, nuevamente los isquiotibiales y el cuádriceps. Entonces, es súper importante crear un equilibrio, como les digo, de movilidad y de estabilidad para poder prevenir lesiones en un futuro. como tercera pregunta tenemos, ¿cómo evito cargas musculares? Carola Andrea. Ya. Asumo que se está refiriendo a las sobrecargas musculares. Entonces, lo que tenemos que tratar de realizar para evitar este tipo de sobrecargas es mantener posiciones que no sean adecuadas para nosotros, ¿sí? Como ya se les había explicado, ¿no? El gesto de anteriorización o llevar la cabeza hacia adelante mucho tiempo, o el hecho de mantener posiciones por periodos prolongados, porque, bueno, conozco personas, y creo que todos acá pueden conocer personas que pueden ver una serie entera por 6 horas en la misma posición. Y están así, y cuando se paran, es pues toda una experiencia religiosa volver a la posición normal, porque nos encontramos con una sobrecarga. Si ese músculo, una parte se ha estirado demasiado y la otra se ha contraído, entonces tenemos que volver al equilibrio. Y otra cosa bastante importante es el tema de fortalecer la musculatura, ¿sí? Un poco de entrenamiento en la zona, en general, va a evitar que estos cambios de posiciones generen molestias en el cuerpo. Entonces, siempre es importante mantenerse activos. No necesariamente se les pide que vayan, no sé, al gimnasio, a entrenar pesas o demás, ya que tenemos muchas opciones, ¿sí? Hay rutinas actualmente de cientos de personas que, bueno, uno puede seguir por internet y demás. Entonces, siempre ir buscando crear esa conciencia corporal para poder mejorar y para poder prevenir este tipo de sobrecargas. Además que, bueno, para finalizar esto, porque me extendí un poco, eh, el sobreuso o el generar posiciones bastante tiempo de manera repetida siempre va a causar problemas. Entonces, básicamente eso. De Nicolás Arancibia, me dice, gracias por tan linda exposición. Si no contamos con los microscopios que nos mostraste en la presentación, ¿qué nos recomiendas hacer respecto a la postura para no lastimarnos? Ok, como les había dicho, principalmente, y bueno, es común que no contemos con esta tecnología, ¿no? Porque, bueno, asumo que recién va a llegar acá en unos años. Entonces, lo que se puede hacer es que la mesa sea regulable y poder llevarlo un poco más arriba, o momentáneamente, cuando se trata de usar el microscopio para hacer la observación, llevar el asiento un poco más abajo. ¿Sí? En estos casos es inevitable llevar la cabeza adelante, pero lo que podemos hacer es eh, lo que podemos hacer es evitar sobrecargar la zona cervical con el uso de los celulares, ¿sí? Tengo que tratar tengo que dejar de ver los celulares con la columna totalmente flexionada, ¿sí? Y tengo que ir mejorando eso para que cuando realice el trabajo en el microscopio, bueno, no sea una sobrecarga total. E implementar lo que es el tema de los ejercicios para movilizar la columna
y bueno, para evitar ese dolor o esas molestias a largo plazo. Recomendaciones para evitar el dolor del cuello al momento de observar en el microscopio, de Carla Pinaya. Claro, cuando nos referimos al tema del dolor de cuello, mucha gente está acostumbrada a recomendar los estiramientos de cuello, ¿sí? Que te dicen lleva el cuello abajo 15, 30, 60 segundos, luego a un lado y luego al otro. Pero actualmente existen mejores formas, ¿sí? Que no necesariamente están enfocadas en lo que es estirar la zona, sino que preferimos, en los abordajes actuales, fortalecer la misma y generar trabajos de resistencia en el cuello para que los músculos no solamente se estiren, sino que tengan la capacidad de volver a su posición y no vayan deteriorándose a largo plazo, ¿sí? Entonces, en vez de buscar llevar la cabeza hacia adelante y estirar la misma, yo pongo la mano y realizo un trabajo de resistencia, ¿sí? Por unos 10 o 15 segundos. Y lo mismo pasa de manera lateral, ¿sí? Entonces la mano, en vez de ayudarme a ir a un lado por 15 o 30 segundos, ejerce una resistencia para que la musculatura, bueno, no permita que las posturas que no son 100% adecuadas a largo plazo vayan alterando nuestra postura y nos vaya generando dolor, ¿sí? Otra opción, o bueno, una alternativa más, es realizar masajes en la zona, así para ir liberando, porque no solamente podemos asociar el dolor de cuello a lo que es el trabajo en microscopio o el trabajo por el celular, ¿sí? A veces el estrés va de la mano, entonces siempre es súper importante poder tener un equilibrio, ¿no? Entre ambos e ir, bueno, disminuyendo ese tipo de dolencias. De Carola Andrea, ¿cómo fortalezco el músculo sartorio? Ok, el músculo sartorio es el principal músculo para realizar lo que es la marcha, ¿sí? Es un flexor de cadera por excelencia. Entonces, si existe molestia o se busca fortalecer lo que es el sartorio, principalmente utilizamos resistencias, ¿sí? Ah, una opción es utilizar las pesas que tienen velcro y van directamente en el pie y realizar extensiones del pie. Pero actualmente se ha visto que es mucho más funcional poner una liga en la zona la cual esté fijada a un objeto, puede ser un poste, por ejemplo, y llevamos la pierna hacia adelante. ¿Por qué utilizamos las ligas o las bandas de resistencia? Ahorita no tengo ninguna a la mano, le estaba buscando, pero estas ligas van a permitir incrementar gradualmente el esfuerzo, ¿sí? Entonces, eso es fundamental al momento de buscar fortalecer el músculo. Ese músculo solamente se tendría que entrenar de forma ideal unas 2 veces a la semana y bueno, dependiendo de los objetivos de cada uno, claro. Cuando uno hace ejercicio y busca un aumento de masa muscular, se necesita cargar más pesado. Sin embargo, se siente un dolor en la parte lumbar de la espalda. Eso se debe a un exceso de peso. De Adriana Quina. Ok. Adriana, muchas gracias por la pregunta. Bueno, este tema del dolor lumbar asociado al levantamiento de pesas está muy normalizado en la comunidad de entrenamientos, ¿sí? En la comunidad del fitness y demás. Por lo cual es súper importante ir fortaleciendo el centro del cuerpo y asegurarnos de tener una técnica correcta al momento de hacer o pesos muertos o sentadillas o el ejercicio que estemos realizando, ya sean de tracciones o de empujes, para evitar cualquier tipo de molestia. Pero principalmente hay que tratar de que ese peso
que vamos levantando sea progresivo, ¿sí? Porque nuestro cuerpo tiene que estar en equilibrio. No puedo levantar, por ejemplo, 150 kilogramos en piernas si en abdomen, cuando le pongo una resistencia de 5 kilos, no llego ni a 10 abdominales. Entonces, todo tiene que ir en conjunto, ¿sí? Y el core, que es el centro del cuerpo, tiene que servirnos como una faja muscular, la cual evite movimientos innecesarios de la columna, ya que esos dolores que se generan al cargar peso en el levantamiento de pesas están asociados por movimientos incorrectos de la columna, ¿sí? Y como les había dicho durante la presentación, la zona media, si no se entrena, si no se trabaja para que se mueva, al momento de cargar peso, va a repercutir directamente en la zona lumbar y en la zona cervical, causándonos molestias, ¿sí? Por lo cual, la zona media, o sea, columna dorsal y la cadera, tienen que ser bastante móviles para prevenir el dolor de la espalda baja. Entonces, como conclusión, porque otra vez me salí, tenemos que entrenar el core de forma de que éste nos permita evitar cualquier tipo de movimiento innecesario de la columna lumbar. Tenemos que generar movilidad en las articulaciones que están arriba y abajo de la zona lumbar, que son la columna dorsal y la cadera. Y tercero, tenemos que verificar que la técnica de nuestro ejercicio sea correcta para luego aplicar peso. De Jocelyn Hidalgo, ¿qué ejercicio me aconseja para una lesión de un tendón estirado en la parte de la rodilla? Ya. Tenemos bastantes tendones que se insertan en la zona de la rodilla como tal, ¿sí? Y bueno, al referirse de que esté estirado, asumo de que hubo alguna lesión, ¿sí? Que generó un aumento de la longitud de esas fibras y puede haber generado una contractura, ¿sí? En el caso de haberse generado una contractura, lo más importante es generar estiramientos, bueno, hacer estiramientos localizados de la zona para que ésta vaya soltando, ¿sí? De manera, digamos, convencional, ¿sí? Sin tener que recurrir a un fisioterapeuta. Y en el caso de ser una ruptura de fibras musculares ocasionadas por un estirón, estamos buscando fortalecer la zona, ¿sí? Por lo cual, en la misma, vamos a buscar ejercicios de resistencia que podrían ser o flexiones de rodilla, porque, como les digo, hay bastantes tendones en la zona, o extensiones de la rodilla para fortalecer esa zona que queremos recuperar. Con esa pregunta concluimos la ronda de preguntas. Eh, Agradecer al licenciado José María Bernal Ávila, a las personas que hicieron posible este webinar y a todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo. Gracias por su atención prestada.